El cuadro de impresión Sol naciente de Claude Monet nos muestra el amanecer en el puerto francés de Le Havre. Podemos distinguir, en primer término, un bote, mientras que al fondo observamos lo que parecen algunas estructuras portuarias, con un sol anaranjado de fondo que sirve como punto de fuga. Monet no trata de describirnos el puerto, trata de mostrarnos lo que él percibe, en un lugar y en un momento determinado. Trata de captar la impresión de lo que observa. Para ello, utiliza gruesas pinceladas de color que destierran completamente el dibujo. Las pinceladas aquí son libres, rápidas y directas. Las figuras no se ven, se intuyen. Los colores son fríos y grises, contrastando fuertemente con el sol, representado como un círculo naranja, que sirve como punto de fuga. Podríamos pensar que el sol es el foco principal de luz, pero esto no es así. Si observamos el mismo cuadro, pero ahora en escala de grises, veremos que el sol apenas si puede distinguirse. Tiene la misma cantidad de luz que los objetos que le rodean. Con el impresionismo, se culmina finalmente un largo recorrido iniciado por la pintura a lo largo de todo el siglo XIX, la captación de la realidad. Por otro lado, este estilo abrirá las puertas del arte moderno. El pintor y paisajista inglés William Turner convirtió la naturaleza y los cambios de luz en el núcleo de su obra. Con el transcurso de los años, las formas de sus cuadros van poco a poco diluyéndose en fuertes contrastes de color y movimiento, como puede observarse en la evolución de sus temas de naufragio. En el cuadro de 1842 apenas si podemos distinguir las formas del barco, el mar y el aire. Todo se halla revuelto en el mismo torbellino destructivo. No somos capaces de apreciar los detalles, pero sin embargo, este cuadro nos transmite una extraña sensación de calma, como cuando bañándonos en la playa nos sumergimos en el agua para evitar el choque contra la ola. Turner nos muestra las visiones de un mundo fantástico bañado en luz y de belleza refulgente, un mundo delicadamente estudiado e imaginado por el propio autor. Otro pintor que influirá en los impresionistas será Eugène Delacroix. Frente al dibujo y la estabilidad, Delacroix trajo pinturas llenas de color donde primaba el movimiento y los contrastes. Con el transcurso de los años, sus pinceladas se volvieron más gruesas y sueltas, tal y como podemos observar en cuadros como Cristo en el mar de Galilea, donde apenas si podemos distinguir la cara de los protagonistas, y Naufragio en la costa, de 1862. Huyendo de la agitada París de la Revolución de 1848 e influidos por los paisajistas ingleses, un grupo de artistas comenzó a reunirse en el pueblo de Barbizon, cerca del bosque de Fontainebleau. Nacerá así un grupo de pintores que empezaron a pintar al natural, tratando la naturaleza como su principal protagonista. En sus cuadros podemos ver cómo tratan de captar los contrastes de luz y la exuberancia de la naturaleza que no imaginan, sino que captan y copian directamente. Edouard Manet podría ser considerado el eje alrededor del cual se forjó el grupo de los impresionistas. Clasicista y rompedor, admirado y rechazado, amado y odiado, Manet supuso un camino intermedio entre el realismo y el nuevo arte. Fue ambos y fue ninguno. En Desayuno en la hierba, un cuadro que hoy nos parece clásico, fue duramente criticado. Es indudable en Manet la influencia de Velázquez o de Goya, como podemos apreciar en el fusilamiento del emperador Maximiliano. Fue también impresionista. En 1878, convencido de la honradez del sistema del joven Manet, le pintó en su barco estudio. La realidad no es algo inmutable, cambia debido a los cambios atmosféricos, de la luz y del movimiento. Una nube imprevista, el avance de las horas o el reflejo de la luz sobre el agua pueden cambiar completamente un paisaje. El pintor
que confía en captar un aspecto característico, no tiene tiempo para mezclar y unir los colores aplicándolos en capas sobre una preparación oscura. Debe depositarlos directamente sobre la tela en rápidas pinceladas. La búsqueda de los impresionistas se centrará precisamente en esos elementos huidizos y cambiantes de la realidad. La visión de los impresionistas no es neutral, es claramente emotiva. ¿Cuáles son las características del impresionismo? Lo primero es el tema. Los impresionistas trataron de captar cualquier escena que sus ojos observasen. Un ejemplo es la estación de Saint-Lazare, de 1877, de Edouard Manet. Los estudios de la óptica habían demostrado que la retina del espectador mezcla los colores al mirar un cuadro a una distancia conveniente. Por lo tanto, el pintor no los mezcla en la paleta, sino que los yuxtapone en el lienzo y hace que nuestros ojos los mezclen. La luz será uno de los elementos fundamentales de los impresionistas. Se busca trasladar al lienzo las sensaciones que se producen cuando la materia es acariciada por la luz. Por este mismo motivo, los impresionistas realizarán en ocasiones varias pinturas del mismo paisaje, para observar cómo los cambios de luz transforman este elemento, como las famosas series de Edouard Manet. La fotografía. De todos los avances que se habían producido, uno de ellos iba a influir directamente en la pintura. Quizá fueran los llamados pintores impresionistas los que más hicieron por reflexionar sobre las consecuencias de la aparición de una técnica de representación de imágenes que no solo registraba fielmente la realidad, sino que demostraba que dicho registro, el papel esencial lo tenía la manipulación de la luz. Si una de las obsesiones de los impresionistas fue captar la fugacidad de la luz y el cambio constante de las formas sometidas a esta, nada como los elementos de la naturaleza que están en constante movimiento. ¿Quiénes fueron los impresionistas? Los impresionistas no fueron una escuela, sino más bien un grupo de jóvenes pintores que compartían unas inquietudes similares, y todos ellos con diversos modos de ejecución. La primera exposición de los impresionistas se celebró en 1874, en el estudio del fotógrafo Nadar. La exposición fue acogida con relativa frialdad. Claude Monet representó el auténtico promotor de la nueva inquietud impresionista, a la que siempre se mantuvo fiel. Al aire libre, bajo la luz directa del sol, pudo minuciosamente observar y plasmar casi directamente con pinceladas libres los efectos de la luz sobre los objetos, los cambios y la vibración de esa misma luz. Por esa razón, la pintura de Monet resulta especialmente vital y llena de armonía. Tanto era el aprecio por los cambios de luz que se construyó un pequeño estudio en un bote. Esa obsesión le llevó a la realización de series de cuadros del mismo tema. Así, destacan las hasta 18 pinturas que realizó de la Catedral de Rouen. Otra serie fue la de los almenares de trigo, que pintó en 1890, captando en ellos el paso de las estaciones. O los nenúfares, pintados estos en su propio jardín, donde mandó construir un estanque y un puente de tipo japonés. Auguste Renoir trató de captar la mezcla de brillantes colores y estudiar el efecto producido por la luz del sol sobre el torbellino de la multitud. ¿Cómo incide la luz atravesando las hojas de los árboles o los toldos sobre un conjunto de personas que bailan en una tarde de primavera? Mary Stephenson Cassatt, de origen estadounidense y también pintora impresionista, tendrá una especial delicadeza en representar la infancia y la maternidad, temas desechados por los demás artistas. Además, en esta autora es más
patente la influencia que tuvo la pintura japonesa, como podemos apreciar en La Toilette. Otra pintora fue Berthe Morisot, artista en su tiempo reconocida, que había visto cómo sus obras entraron en 2 ocasiones en el famoso y reconocido Salón de París. Berthe fue parte de los impresionistas desde el principio, retrató a Manet y fue retratada por ellos. En El balcón, pintado por Manet en 1869, Berthe es la joven a la izquierda del cuadro que mira con ojos vivos la calle. Edgar Degas, a diferencia de otros autores, se centró más en la pintura de interiores. Los hipódromos, el ballet, la ópera y el teatro fueron sus temas predilectos. Prefería pintar en espacios cerrados, centrando su estudio en el movimiento. Camille Pissarro, fuertemente influido por la obra de Millet, de donde adquiere la tonalidad de rosa de sus obras y su predilección por el trabajo agrario, como podemos ver en el cuadro de la recogida del trigo. Si nos acercamos más a esta obra, podremos ver cómo Pissarro no mezcla los colores, los aplica directamente con gruesas pinceladas y son nuestros ojos quienes los mezclan. Algo muy similar sucede con las impresoras o los píxeles. También son destacables las pinturas que realizó del Boulevard de Montmartre, en París. Volvamos ahora al primer cuadro. Si bien al principio los impresionistas fueron rechazados y ridiculizados, su éxito posterior y su triunfo fueron totales. Observemos de nuevo el amanecer, sumerjámonos de nuevo en el ambiente frío del puerto, en este instante que trató Monet de captar para nosotros, para que volviesen a nacer de nuevo, cada vez que lo miramos en nuestra retina.